Buenas noches. Para la Clínica de Oftalmología San Diego es muy grato tenerlos a todos en esta ocasión para que nos acompañen en una charla más de nuestro programa de educación continua. Para hacer la presentación de nuestra conferencista, les dejo a la doctora Natalia Restrepo, una de nuestras oftalmólogas. Buenas noches, doctora Natalia. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a una de nuestras conferencias del programa de educación continua de la Clínica de Oftalmología de San Diego. Tengo el placer de presentar a una de nuestras anestesiólogas que trabaja con nosotros desde 2015. La conferencia es Anticoagulantes en Anestesia Oftalmológica. Ella es egresada del ICES como anestesióloga y como les conté, ya tiene una experiencia de 6 años trabajando con nosotros. Bienvenida, Lady, muchas gracias por tu presencia con nosotros. Muchas gracias. Bueno, espero con esta charla poder resolver las inquietudes básicas. Es un tema un poquito complejo. Cuando hablé con los que me propusieron pues, hacer esta charla, me decían, por favor, denos un enfoque muy básico para que nosotros podamos como refrescar algunas cosas y que se nos quede como lo importante de estos tratamientos antitrombóticos que la mayoría de los pacientes y de los cirujanos y secretarias engloban como medicamentos anticoagulantes, entre comillas. Entonces, hoy vamos a aclarar muchas cositas, va a ser una charla que intentaré que sea lo menos pesada posible y bueno, pues ojalá nos sirva mucho a todos. Bueno. Para empezar, los objetivos de la charla son, primero, mostrar el contexto en el que nos movemos pues, en nuestra clínica, con nuestros pacientes, la edad de nuestros pacientes, todas sus comorbilidades, entre otras cosas que nos llevan a abordar este tema tan importante hoy. Lo segundo, clasificar los medicamentos y hacer un listado que les sirva como referencia a todos ustedes para tenerlo presente, porque nosotros sabemos que tener estos medicamentos en mente puede ser complejo cuando no hay como, pues como que no se está tan relacionado con ellos a diario. El tercer objetivo es resaltar la implicación de la suspensión inadecuada de estos medicamentos. Y aquí que esta imagencita se les graba en la cabeza, porque las implicaciones pueden ser severas y mortales. Y el último objetivo es que pensemos como equipo quirúrgico, tanto los cirujanos como los anestesiólogos, qué estrategias nos tenemos que inventar para que el abordaje preoperatorio de estos pacientes nos lleve a tener éxito, disminución de tasas de cancelación, y no solamente la cancelación, sino éxito en el intra y en el postoperatorio con los menores pues, efectos negativos sobre el paciente. En cuanto a esas generalidades que les decía importante, pues no es un secreto que nuestros pacientes son viejitos, ¿cierto? Que tienen un montón de comorbilidades, tienen derecho a tenerlas, pero las comorbilidades más complicadas son esas comorbilidades cerebrocardiovasculares. La principal causa de anticoagulación en nuestros pacientes es la fibrilación auricular. Esta población adicionalmente tiene un aumento de las tasas de eventos coronarios, síndromes coronarios agudos y de accidentes cerebrovasculares. Los anticoagulantes y antiagregantes, que como vamos a ver se engloban en un tipo de medicamentos que se llaman antitrombóticos, son medicamentos que en esta población se utilizan ampliamente. Se ha calculado que en Estados Unidos un 10% de los pacientes que van a cirugía reciben alguno de estos medicamentos. En España se considera que el 2% de la población se encuentra en tratamiento anticoagulante. El 28% de todos nuestros pacientes llevados a cabo, que es la cirugía más común realizada en el mundo en oftalmología, toma alguno de estos medicamentos. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Que hay una variedad amplia, no es como cuando yo estudié en medicina hace 16 años, que habían como 3 o 4. Ahora hay unas familias nuevas, entre comillas, que aparecieron desde el 2010,
que hacen que estos antitrombóticos se hayan convertido en una familia más extensa de medicamentos. Resulta que para estos medicamentos en general hay unas guías, consejos de expertos y revisiones súper especializadas sobre el manejo perioperatorio, pero en oftalmo casi no hay nada. Y eso nos lleva pues a nosotros a estar a caminar por la cuerda floja pues con estos medicamentos. ¿Cuál es el lío? Que es necesario que nosotros en estos casos balanceemos la hemorragia versus trombosis. Y esto no, pues, esto no puede ser como tan ajeno para nosotros, porque tal vez una de las mayores preocupaciones es que yo a ese paciente no lo puedo llevar porque me sangra, pero ¿cuál es la mayor complicación? Las complicaciones oculares, hemorrágicas, no amenazan la vida, pero la trombosis sí. Entonces es muy importante tener esto presente. ¿Qué hay a favor? Se han venido con los años cambiando las técnicas, no solo anestésicas, que han virado de la anestesia regional o perivulvar a anestesias locales como la anestesia intracameral, tópica, ¿cierto? Que hacen que la cirugía de FACO, que es la más común, se pueda realizar de forma segura con estas técnicas en este tipo de pacientes que usan estos medicamentos. Además, la cirugía ha cambiado un poco. La técnica quirúrgica, pues según leía, se hace con un abordaje diferente que evita que el sangrado sea mayor, bueno, en lo que se considera sangrados menores por el abordaje que no es escleral, sino corneal. Y aquí es importante resaltar algo. En el 2001 y 2006, en un estudio que mostraban en el Reino Unido, donde se han evaluado 55.000 pacientes, el 95% de los pacientes se había utilizado una técnica de anestesia local. Entonces esto nos lleva a cuestionar por qué nosotros usamos tanta anestesia perivulvar. Y en otros estudios, la anestesia perivulvar para cirugía de catarata propiamente llegaba hasta un 19.5%. Nosotros no manejamos pues esos porcentajes como tan menores. Sin embargo, es importante resaltar que en el último año específicamente, con cirujanos que han promovido este tipo de técnicas como el doctor Wilmar Escobar, el doctor Juan Vélez, el doctor Martín Orrego, el doctor Juan Mejía, hacen que estas técnicas que se veían en los libros, al acercarlas y al aterrizarlas a nuestro contexto, pues nosotros pensemos que definitivamente son opciones, sobre todo para este tipo de pacientes. Quiero agradecer no solamente a estos cirujanos, sino también a los cirujanos de la nueva ola, que son los cirujanos que han contratado pues últimamente, que hacen este tipo de técnicas con mucha frescura. ¿Y cuál es la razón? Resulta que hay nuevas tendencias en la formación quirúrgica de los oftalmólogos. Me decía el doctor Juan Mejía que su hija, en la especialización que está haciendo en este momento, la mayoría de las VACOS las hace con anestesia intracameral. Y eso es una esperanza para, no solo para nosotros como anestesiólogos que sufrimos este tipo de pacientes, sino para los pacientes, para que tengan una cirugía con menos riesgos de complicaciones hemorrágicas y trombóticas. Bueno, voy a definir unos términos. Vamos a clasificar esos medicamentos. Vamos a decir que la familia más grande son los antitrombóticos. Que esos antitrombóticos se dividen en antiagregantes y en anticoagulantes. Entre los antiagregantes está el ASA, el clopidogrel, que son como los que uno más recuerda, ¿cierto? Está también el prasugrel, está el ticagrelor, que aunque son menos frecuentes, también existen pacientes sobre todo de alto riesgo trombótico, esto específicamente en el escenario de enfermedad coronaria, que pueden utilizarlos y que hace que el uso de estos medicamentos en el cerebro de todos los médicos que tenemos alguna relación con el ámbito quirúrgico nos genere una alarma. En anticoagulantes que tenemos la tradicional warfarina, las heparinas y los nuevos o conocidos como anticoagulantes de acción directa. Ya no son tan nuevos, empezaron a probar desde el 2010, 2015, empezó como su uso generalizado.
pero esto requiere en especial atención específicamente porque todavía no hay bibliografía, ni estudios, ni nada que apoyen la continuación de estos medicamentos para ciertas intervenciones, en especial en oftalmología, donde somos como los más olvidados pues, por los estudios. De estos medicamentos que tenemos, el famoso apixaban, el rivaroxaban y el danzatran. Al final les voy a dar una lista con el nombre de esos medicamentos. Estos medicamentos, ¿para qué se usan? Hablando propiamente de los antitrombóticos. Entonces, trombos, formación de trombos. ¿Para qué? Para prevención de eventos trombóticos cerebro, cardiovasculares. Los anticoagulantes se usan específicamente en enfermedad tromboembólica venosa o arterial en presencia de prótesis valvular cardíaca, sobre todo en los pacientes de riesgo mayor por prótesis mecánicas y en presencia de trombofilias. ¿Qué pasa con los antiplaquetarios o antiagregantes? Porque así se denominan también. Yo no voy a entrar aquí a profundizar en cómo actúan, porque eso pues a la hora de la verdad no es tan relevante. Recordemos que entre los antiagregantes está el antiplaquetario, la aspirina y el clopidogrel, que actúan por dos vías diferentes. Uno inhibe la ciclooxigenasa y otro se va por allá a actuar en el receptor de una plaqueta. ¿Y qué hace esto? Se unen los dos de manera irreversible a donde tienen que actuar, de forma que su efecto dura la vida media de una plaqueta, o sea, 7 días. Por eso la suspensión de estos medicamentos dicen de 7 días, una semana. Unos estudios dicen de 5 a 7 y otros les ha dado por bajar eso a 3 días. Pues yo considero que los pacientes uno debería optar por la forma más segura y por disminuir el riesgo de desagrado. Entonces deberíamos adherirnos pues como a los 7 días en la medida de lo posible. Estos antiplaquetarios, vuelvo y menciono, prevención de eventos tromboembólicos. ¿Qué sucedía con estos antiplaquetarios y qué viene cambiando? Antes se usaban en prevención primaria. ¿Qué es eso? Pacientes que no habían tenido ninguna enfermedad cardiovascular estaban recibiendo para prevenir. ¿Cierto? Entonces era el hueso, el lipidem, hipertenso, diabético, y se le mandaba el ASA. Eso se ha revaluado. Ahora no se hace. Esa ASA que recibe ese paciente que no ha tenido ninguna cosa grave en la vida cardíaca o vascular, se puede suspender en cualquier momento. ¿Listo? Pero los pacientes que usan ASA como prevención secundaria, o sea, a los que le dio un SB, un infarto o tienen una alteración trombótica, deben recibir este medicamento y no se puede suspender de manera olímpica. ¿Cuándo más se usan los antiplaquetarios? Cuando tenemos una terapia dual. ¿Qué es terapia dual? Es combinar dos de esos medicamentos. Ahora voy a explicar a fondo, pues no a fondo, un poquito más profundo cómo es esa de la terapia dual. Los antiplaquetarios, bueno, esta imagen es para que vean que uno actúa por acá en un lado y otro en el otro, todos son vías diferentes y sumatorias. ¿Qué pasa con la terapia dual? La terapia dual normalmente se hace en pacientes que han tenido revascularizaciones recientes, que han recibido implantes de dispositivos liberadores de medicamentos como stents cardíacos o carotidos, ¿cierto? Que tienen un alto riesgo de trombosis durante el primer mes de la colocación del dispositivo, pero se considera que ese tiempo de riesgo de trombosis del dispositivo, que se conoce como trombosis intrastent, ocurre en el primer año. Incluso dicen no suspendan esta terapia dual durante el primer año a menos que sea estrictamente necesario o urgente. Lo han bajado hasta 6 meses, pero son casos muy excepcionales. ¿Qué pasa con esa terapia dual? Aumenta mucho el riesgo de complicaciones hemorrágicas porque, como vimos, tiene un efecto sumatorio por allá en las plaquetas. Y se considera que es de un 14.7% aproximadamente versus un 4.1%. ¿Qué pasa cuando nosotros suspendemos uno de estos medicamentos o ambos durante este periodo de tiempo, que es de 6 a 12 meses? Hay una posibilidad de que el paciente haga esto, que es un evento cardíaco mayor, que puede terminar no solamente en trombosis de los stents, sino en la muerte del paciente. ¿Cierto? Bueno, ¿qué pasa con los anticoagulantes?
Los anticoagulantes, digamos que son tres familias. Los conocidos por nosotros previamente, que eran warfarina y heparinas. Ahí quiero meter pues las heparinas de bajo peso y la no fraccionada. Y los anticoagulantes directos, o alias los nuevos. ¿Listo? ¿Qué pasa con estos anticoagulantes? La warfarina, sí, todos los vitamina K, pero los nuevos actúan en otro nivel. Actúan a nivel del factor 2 y del factor 10. Heparinas básicamente se usan en el escenario intrahospitalario para realización de terapias puentes. Tienen una vida media de inicio muy corta, por eso se usan. No voy a profundizar mucho en el tema, están las de bajo peso molecular, perdón, y las otras tienen un medicamento que sirve para hacer reversión, que es la famosa protamina, pues conocido por todos, y se puede revertir también con la protamina. Bueno, la warfarina. Esta clásicamente nosotros sabemos que es un medicamento que exige más controles, no solamente controles regulares de laboratorio, sino que tiene muchas más interacciones medicamentosas y era de más difícil manejo. ¿Qué pasa? Muchos pacientes que tenían riesgo tromboembólico, sobre todo de origen cardíaco, por arritmias como la fibrilación auricular, recibían este medicamento de manera continua, pero con la introducción de los anticoagulantes nuevos, de los directos, la warfarina ha sido desplazada en unos escenarios pues en particular. Entonces, ¿qué sucede? La warfarina necesita controles recientes cuando el paciente va a ser llevado a cirugía, idealmente una semana antes, ojalá 1 o 2 días antes del procedimiento para estar seguro del valor del INR y tener una historia de que esos INR del paciente han sido relativamente constantes. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes con trombosis venosa profunda, fibrilación auricular, válvulas protésicas cardíacas, embolismos arteriales o infartos recurrentes. La reversa se hace con vitamina K, plasma fresco congelado y concentrado protrombínico. ¿Qué pasa con la warfarina en cirugía de oftalmo, en catarata? No hay evidencia de hemorragias mayores. Sí hay un aumento de hemorragias menores, edemas, conjuntivales, pero no se ha relacionado pues, con estas complicaciones mayores, ni siquiera en la presencia de bloqueo periurbano. Sin embargo, siempre que un paciente reciba warfarina, deberíamos optar por una anestesia con menos riesgo. Deberíamos pensar que ese paciente idealmente pudiera recibir anestesia tópica, como mencionaba antes. Terapia puente solo en algunos casos. Esa terapia puente clásicamente en la clínica se ha delegado para que el médico tratante o el grupo en la EPS encargado de control de la coagulación sean quienes se encarguen de hacer esto, porque hay que hacerlo con una semana, más o menos 5 o 6 días de anticipación, hay que hacer paraclínicos previos y es muy difícil controlar todas esas variables al momento de, pues, para que el paciente llegue pues, en las mejores condiciones. Anticoagulantes directos, otra vez los nombrecitos, dabigatran, rivaroxaban y apixaban. ¿Qué pasa con esto? Yo no los voy a enredar aquí. La vida media de ellos es muy corta, el inicio es muy corto. ¿Cuál es la complicación más importante? Que todos se metabolizan o tienen un metabolismo renal y este en particular, el dabigatran, tiene una expresión renal exclusiva. ¿Esto qué implica? Que la suspensión de estos medicamentos se debería idealmente hacer guiada bajo unas cifras de depuración de creatinina, que nosotros tengamos la certeza de que ese paciente no tiene una falla renal. Pero nuestros pacientes tienen de 70 a 80 y por ahí subimos de vez en cuando con mucha frecuencia. Y el deterioro renal que causa la edad puede causar una disminución de la depuración de creatinina y nosotros no podemos andar suspendiendo estos medicamentos pues como muy olímpicamente, ¿cierto? Deberíamos tener ese valor de depuración previo. Por eso es importante en los prequirúrgicos que nosotros no necesitamos, pero que pedimos precisamente para estos casos, no nuevos, sino que el paciente idealmente nos traiga paraclínicos que tiene en la casa,
que nos permitan acceder a esos valores de creatinina y así clasificarlo o no para definir en qué momento hacemos la suspensión. Recién salieron, ellos no tenían medicamentos que pudieran revertir su efecto anticoagulante, pero ahora ya están disponibles. Esto no se mantiene, me decía ahora uno de los compañeros, donde Perla, no. Estos medicamentos están disponibles en centros pues, de alto nivel de complejidad y no es que se usen con frecuencia, sobre todo estos así más felimorados. Se usan el concentrado protonglírico, pero sí se puede utilizar en casos de emergencia. ¿Qué pasa con estos anticoagulantes directos? Han desplazado a la warfarina para el tratamiento y la prevención. Uno, de tromboembolismo pulmonar. En la prevención de SB, ocasionado por fibrilación auricular de origen no valvular, aquí menciono otra vez que la reversa sí existe, que estos medicamentos tienen una ventaja muy importante comparado a la warfarina y es que tienen menos interacciones medicamentosas. La suspensión de estos medicamentos debe ser para cirugías de moderado a alto riesgo, que es como se cataloga cirugía de oftalmo del segmento posterior y anestesia perivulvar, de 2 a 3 días, solo si la función renal es normal, porque si la función renal es alterada, puede incluso tardarse hasta 96 horas. Sobre todo este peligrosito que es el dabigatran. Bueno, estos anticoagulantes directos tienen una tabla, esto está muy recargado, esto es para que nosotros veamos los valores de creatinina, pues de depuración para definir en qué momentos vamos a suspenderlo, dependiendo del alto o el bajo riesgo de sangrado del paciente. ¿Qué pasa con el riesgo de sangrado versus el riesgo tromboembólico? Que es lo que nosotros tenemos que balancear. O sea, estas son las variables que nosotros en la consulta preanestésica tenemos que tener presentes a la hora de considerar la suspensión. ¿Qué es eso de estratificar el riesgo? Se han inventado unas tablas, afortunadamente, en las que nosotros podemos más o menos pensar qué tipo de riesgo trombótico tiene ese paciente, que está antiagregado o anticoagulado. También hay que estratificar el riesgo hemorrágico del procedimiento quirúrgico y el riesgo hemorrágico per se que tiene el paciente según unas cositas que vamos a ver más adelante, pues condiciones individuales. Este balance entre estas dos cosas nos permite a nosotros definir cuál es el manejo de la terapia perioperatoriamente. Nosotros como anestesiólogos no siempre podemos definir esto antes de la intervención y me parece súper importante que ustedes, uno de los mensajes, se queden con eso, porque no es que nosotros los veamos y nosotros los suspendamos, a veces nosotros los vemos y se sale de nuestras manos hacer la suspensión del medicamento porque los riesgos son muy altos, sobre todo trombóticos, y porque preferimos delegar en esos casos especiales esa responsabilidad sobre el médico tratante del paciente en cuestión. Entonces, que cuando nosotros decidamos por seguridad del paciente, por seguridad de la intervención, posponer el procedimiento hasta la opinión del especialista, les imploramos que no seamos juzgados por eso. Estamos haciendo lo mejor que podemos con un paciente tal vez más complicado de lo que cualquiera de nosotros quisiera tener. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando lo suspendemos? ¿Cuándo vamos a reiniciar esa terapia en el postoperatorio? Entonces, el riesgo trombótico, como les mencionaba, se han calculado, pues se han sacado unas tablas que medio nos guían, listo, pero esto no es, pues, ciencia absoluta, no, pues esto puede fallar, pero a nosotros medio nos guía para decir qué vamos a hacer con eso. Que nosotros vemos que hay pacientes de bajo riesgo, se considera bajo riesgo cuando han tenido eventos cardioembólicos o tromboembólicos que superan los 6 meses, entre comillas. Riesgo moderado, pacientes que van de 3 a 6 meses, y de un riesgo elevado de los pacientes en los que estos eventos han ocurrido en menos de 3 meses. Se ha sacado o se ha extrapolado, por decir así, una tabla que se usa para medir el riesgo de trombosis en los pacientes que tienen fibrilación auricular
en los que se consideran muchas variables, como la presencia de falla cardíaca, hipertensión, viejitos de más de 75 años, diabéticos, historia de accidentes cerebrovasculares previos, enfermedad vascular periférica, una edad que varía pues de 65 a 74 años y la presencia pues, y el género femenino. Esto que da unos puntos y a nosotros esos puntos nos hacen tener más miedo, por decirlo de alguna manera, para suspender, porque tienen mayor riesgo de eventos trombóticos y tromboembólicos. Esto no es para cirugía, pero nosotros utilizamos o echamos mano de esto en pacientes con fibrilación auricular y anticoagulados para definir si son candidatos o no a que nosotros podamos suspender ese medicamento antes de la intervención. Existen otras escalas como el CAPRIN, que sí son más aplicadas al ámbito quirúrgico, que también nos invitan a pensar o a estratificar a nuestros pacientes pues, para la intervención. ¿Qué se deriva de todas estas tablas y todas estas cosas? Que nosotros decimos que pacientes de alto riesgo trombótico, de moderado o de bajo riesgo. Aquí a este detalle no voy a entrar, ¿sí? Pero estas tablas a nosotros nos dicen, por ejemplo, a estos, nosotros ni de fundas vamos a suspender estos medicamentos si el médico tratante no lo autoriza, y menos si es un procedimiento electivo, como la mayoría de las veces lo hace. En riesgo moderado, a veces podemos hacerlo, a veces no lo hacemos porque no tenemos toda la información, como les mencionaba ahora, no tenemos la depuración de creatinina, son pacientes que vienen así sin más, sin nada, y es muy difícil tomar esas decisiones pues con unos días de anticipación. Bueno, ¿qué pasa con el riesgo hemorrágico? Para eso también hay unas tablas. ¿Qué han dicho en general de oftalmología? Que oftalmología, todo lo del segmento anterior, se considera de bajo riesgo de sangrado. ¿Por qué bajo riesgo? Porque no hay un sangrado en estos casos ni que comprometa la vida del paciente, ni que comprometa la visión del paciente o el éxito, entre comillas, de la intervención. De riesgo moderado, ¿qué es? Todas las cirugías del segmento posterior y todas las anestesias retrovulvares. O sea que nosotros ahí ya vamos perdiendo, ¿cierto? Si nosotros tenemos un pacientico viejito, enfermito, que va para una vítreo, mal, que le vamos a poner una perivulvar porque no es candidato a anestesia general, mal, y si está usando estos medicamentos, pues imagínense, ¿cierto? No quiero entrar en detalle, pues ahorita vamos a hablar de cada intervención en particular, pues de cada especialidad, más por así decirlo, para dar como más profundidad a esto. El riesgo hemorrágico individual, que es, resulta que también se han inventado unos scores para definir qué pacientes tienen más posibilidades de sangrar. Hay una cosa que es el Hasbled, que es como la contraposición al CHADS-VASc que teníamos ahora para riesgo trombótico y que también se utiliza en pacientes con fibrilación auricular, pero que uno en esos pacientes puede calcular y definir cuál es el riesgo también de sangrado de la intervención. ¿Qué cosas grandes? Hipertensa, entonces mal, porque la mayoría de la gente es hipertensa de los que atendemos. Falla renal o hepática, mayores de 65 años, ni decir, pues porque la mayoría de nuestros pacientes son así. Que tengan historia de eventos cerebrovasculares previos, que usen antiagregantes, anticoagulantes o AINES. Que sean alcohólicos, farmacodependientes, que tengan trastornos plaquetarios conocidos o que hayan tenido episodios de sangrado previo. Bueno, ¿qué pasa con los antiagregantes en el perioperatorio? Esto es de forma general para oftalmología. Pacientes que reciban aspirina de prevención secundaria, recuerden, secundario es alguien que le pasó algo, se toma eso porque casi se complicó y se murió por un evento tromboembólico o trombótico. No se debe suspender la aspirina, no, por favor. Los pacientes que están recibiendo el otro antiagregante que era el clopidogrel, sugieren sustituirlo por aspirina porque el clopidogrel tiene posibilidad de generar más eventos hemorrágicos antes de la intervención, pero esta sustitución no la podemos hacer libremente nosotros. Esta sustitución la debe hacer el médico tratante del paciente. ¿Qué pasa con la terapia dual? La terapia dual, cuando se puede suspender, no se suspenden los dos medicamentos, se suspende el clopidogrel y se deja la aspirina. Y esto se debe hacer, recuerden lo que les decía ahorita, que amplían en este caso el rango de 3 a 7 días, pero deberíamos ser
por seguridad del paciente, un poquito más rigurosos con esto y acercarnos más a los 7 días. Bueno, los anticoagulantes en el perioperatorio. ¿Qué pasa con la warfarina? Para cirugías de bajo riesgo de sangrado, ya les conté que la warfarina y los bloqueos perivulvares se llevan bien, que no es que haya aumentado mientras esté en un rango terapéutico el riesgo de hematomas perivulvares. Entonces nosotros en un paciente anticoagulado, INR reciente, INRs en los últimos meses decentes, pues sin historia de sangrado, podemos ponerle un bloqueo para una pacoximilido. ¿Listo? ¿Qué pasa con los anticoagulantes de acción directa o los nuevos? En pacientes de alto riesgo, como la cirugía de nosotros, o sea, riesgo moderado o alto de sangrado, las anestesias de nosotros se deben suspender 2 o 3 días antes de la intervención, pero esta suspensión tiene que ser guiada con toda esa otra carreta que les dije, ver escalas, clasificar riesgo, y no todos los pacientes son candidatos a la suspensión. O sea que el llamado en este caso es los pacientes con anticoagulantes directos que vayan a una cirugía, que sea susceptible de usar otra técnica anestésica, utilizarlo idealmente. En nuestro caso, ¿qué hacemos? Como no todos hacen este tipo de anestesia, hemos pues buscado la forma de que cirujanos que sí lo realicen se encarguen de pacientes, sobre todo los de EPS, que puedan hacerlo de forma segura sin poner a voltear al paciente para que en una semana, si es que le va bien, en 1 o 2 meses, el médico tratante autorice la suspensión. ¿Sí? Esa es como la cosa. ¿Qué pasa con la terapia puente? Que antes se usaba mucho. La terapia puente solo se usa en la warfarina. Solo se usa en casos de riesgo de sangrado mayor. Ahora enfatizo un poquito sobre esto. Y no se usa en los pacientes que toman anticoagulantes directos. No tiene sentido, no sirve para nada. Estos medicamentos, el inicio de acción es muy rápido y no, pues, no vale la pena hacer eso. La terapia puente la vamos a hacer dependiendo del riesgo de trombosis. Si el riesgo de trombosis es extremo, por ejemplo, en un paciente con una prótesis mecánica, es necesario hacer, ¿sí? ¿Qué va a generar esa terapia puente? Un estado hipercoagulable transitorio por la suspensión de la warfarina. Va a generar también un aumento en el riesgo de hemorragia. Por eso es que se considera como cuestionable en realidad la terapia puente, porque si va a aumentar el riesgo de sangrado, pues entonces, pues vale la pena hacerlo, ¿cierto? Y se debe seleccionar bien a los pacientes que se debe hacer y se debe apoyar o nos debemos apoyar, como les mencionaba, en el médico tratante o en el grupo encargado de la EPS de manejar los pacientes anticoagulados. La terapia puente se hace con las heparinas de bajo peso. No quiero profundizar en esto. Y pues el que lo necesite, yo tengo estas diapositivas aquí muy divinas de cómo se hace y pase. ¿Qué pasa con la suspensión? Pongo esta imagen de la muerte con la balanza. Pilas, esto es de manejo interdisciplinario. En los pacientes de alto riesgo, sin pena, porque es que esto no es que qué pena que yo no sé hacer esto, qué pena que no lo voy a suspender o si lo suspendo, no. El médico tratante, que es el cardiólogo o el internista, debe encargarse de suspenderlo en esos pacientes que a uno, cuando lee la historia clínica o los paraclínicos, le da hasta escalofrío, dice, ay no voy a suspender la medicación en este paciente, o sea, no puede. Las consecuencias de la suspensión inadecuada en estos pacientes sobrepasan las consecuencias que va a generar una hemorragia intraocular o extraocular. Las consecuencias son la muerte. Entonces, pues uno se pone a pensar, ay, si me hace un hematoma, pero si yo me pongo a suspender eso y lo que pasa es que se trombosa el stent o en la casa hace un evento coronario y se muere, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues de uno, del que tomó la decisión de suspender el medicamento. No tomarnos nunca a la ligera la suspensión de ninguno de los medicamentos de la lista que yo les pueda mandar, por favor. Pues porque qué triste que uno cargue en sus hombros con la muerte de un paciente, una complicación severa de un paciente, porque yo coloqué en un papel que los medicamentos como ASA, clopidogrel,
debían ser suspendidos una semana antes de la intervención. ¿Listo? Entonces ahí les dejo la imagencita para que les quede entendido. ¿Qué pasa con la técnica anestésica? Nosotros manejamos un bloqueo perivulvar con agujas de 1 pulgada. En la literatura, ¿qué se ha dicho? Que hacer los bloqueos con este tipo de agujas genera un menor riesgo de lesión del nervio óptico, porque la profundidad, bueno, sí, porque no vamos intraconales, pero el riesgo de lesión vascular va a permanecer siempre en todos los bloqueos perivulvares. En la literatura, que estos medicamentos son los más viejitos, azaines y warfarina no se han demostrado que predispongan al desarrollo de estas hemorragias, pero combinar antiagregantes o antiplaquetarios como azaciclovir, sí, y uso de los anticoagulantes directos, sí, sobre todo en los pacientes que van a tener un riesgo moderado de sangrado, dependiendo de la intervención y que nosotros mismos en nuestra anestesia ya tenemos un riesgo moderado de sangrado. Complicaciones hemorrágicas en oftalmología se dividen en menores y mayores. Menores son hematomas o menores se define como una hemorragia que no altere la visión del paciente, que no vaya a generar un daño permanente en la visión del paciente. Entonces son hematomas conjuntivales, que es más común con la presencia de clopidogrel y warfarina, y hematomas palpebrales. Las mayores se definen como hemorragias que amenazan la visión. Afortunadamente son muy bajas, 3 en 10.000. Están también en estas mayores el hematoma retrovulvar, que su incidencia se ha estimado en 0.32, 0.44% pues en la literatura. Sin embargo, aunque es la complicación más temida por los anestesiólogos, en realidad mencionan que es de un buen pronóstico cuando se hace un manejo temprano y adecuado de la situación. ¿Qué otras complicaciones hemorrágicas tenemos? El linfema recurrente, hematoma coroideo, intrarretiniano, hemorragia vítrea y hematoma supracoroideo, que es como el terror, por lo que leí, que tiene una tasa muy alta de daño permanente, aunque la incidencia es muchísimo menor, un 0.005%. Vamos a hablar de procedimientos quirúrgicos específicos entonces. En estrabismo, ¿qué pasa? En este sí que hay menos información de la literatura. Hay muy pocas cositas descritas, pero se considera en general que es de un riesgo hemorrágico bajo, que es infrecuente que se generen hemorragias que comprometan la visión. ¿Qué decían? Que se puede prolongar el tiempo quirúrgico por la necesidad de hacer hemostasia, que puede que el cirujano no vea bien porque el campo está sucio, ¿cierto? Pero en realidad pues no va a generar un riesgo mayor. Sin embargo, estos pacientes pues es el médico tratante, el oftalmólogo, y quien le prescribió la anticoagulación, sobre todo anticoagulación, la antiagregación no es tan importante, quien debe decidir si se suspende o no se suspende. Igual pues nosotros estamos ahí pendientes para evaluar el paciente, pero debe ser un manejo multidisciplinario. ¿Qué pasa con la catarata? En general se dice que de la cirugía, hablando solo en términos de cirugía, no de anestesia para catarata, la cirugía de catarata es de bajo riesgo de complicaciones hemorrágicas. No ha habido diferencias cuando usan anticoagulantes, antiagregantes. Incluso la Royal College de oftalmólogos dice que se puede mantener estos medicamentos para cirugía de catarata. Pero, ¿cuál es la condición? Pues si esta gente, todas las cirugías de catarata la hacen con anestesia tópica intracameral, pues la posibilidad de complicaciones hemorrágicas por culpa del bloqueo se reduce, ¿cierto? ¿Cuál es el llamado? A que hagamos cirugías de catarata con anestesia en la mayoría de los casos pues, que sea posible, de esta manera para así evitar el riesgo de suspensión de estos medicamentos. ¿Qué pasa con los anticoagulantes directos? También se han hecho varios estudios y estos anticoagulantes no han mostrado mayor incidencia de sangrado. La warfarina y la catarata también son amigas. No se considera necesario suspenderla.
y se ha estimado que suspender la warfarina aumenta el 1% el riesgo de hacer un SB, mientras que descontinuar la warfarina, mientras que continuar la warfarina aumenta el riesgo de una hemorragia solo en un 0.2%, máximo al 1%, o sea que no tiene sentido quitar. ¿Qué pasa con las cataratas, la cirugía de cataratas y los directos? Estos medicamentos han mostrado en el tiempo un mejor perfil de seguridad que la warfarina, pero todavía no sabemos, apenas llevan 10 años, ¿cierto? Desde que salieron y no hay estudios que evalúen en realidad el riesgo de hemorragia. Pero se deberían suspender cuando es posible 2 a 3 días antes y reiniciar 1 o 2 días postoperatorio. En cirugía de vitro y retina, se considera una cirugía de mayor riesgo hemorrágico porque es del polo posterior. ¿Qué mencionaban en la literatura? Que se ha mejorado con el tiempo la técnica quirúrgica, que se han disminuido los calibres con los que usan los trocars y que esto hace que las complicaciones hemorrágicas sean menores. Pero hay pacientes en los que hay que hacer demasiadas cosas y la suma de intervenciones en la cirugía de vítreo o retina aumenta el riesgo de sangrado. Entonces se definieron unos factores que aumentan el riesgo per se de sangrado en esa intervención, como vitrectomía en paciente diabético. O sea, si uno hace el análisis, yo creo que un 70-80% de los pacientes que van a vitreo, digo yo, pues, así de cálculo, son diabéticos, entonces ya estaríamos ahí como perdiendo. Cuando se van a hacer retinotomías o retinectomías, cuando se van a hacer cirugías sobre lesiones vasculares, cuando se va a usar silicón, cuando se va a usar láser, cuando se va a hacer un cerclaje o cuando se va a asociar con otros procedimientos como la fijación de lentes. Entonces, pues ahí aumentaría mucho más el riesgo de sangrado y nos haría pensar que en realidad en vitro o retina estos medicamentos deberían suspenderse. La mayoría de estudios no encuentran diferencias de las complicaciones hemorrágicas cuando se usan estos fármacos en términos quirúrgicos, no hablando de anestesia. Entonces, algunos cirujanos dicen, no, pues no hemos tenido una mayor tasa de complicación, no es necesario suspender. Pero pues no hay un consenso con eso. Hay otros que prefieren suspenderlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos pacientes, además del riesgo intrínseco de la cirugía de vítreo, por la edad, por las comorbilidades, bla, 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 no son candidatos a una técnica anestésica general. Entonces, tenemos el bendito bloqueo perivulvar, que tiene un riesgo moderado de sangrado y que haría que nosotros pensáramos en descontinuar estos medicamentos. Pero al final dicen, no, pues no hay evidencia clara, todavía faltan más estudios. Ahí queda como la inquietud. ¿Qué pasa con glaucoma? Hay mucha menos evidencia que en cirugía de catarata. Los procedimientos que se consideran de mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas son los que pueden generar cambios abruptos de la presión intraocular, como la trabeculectomía y el implante de dispositivos de drenaje. ¿Cuál es la situación? Que si en estas cirugías hay alguna complicación hemorrágica, no, pues generalmente no son complicaciones mayores, aunque se han descrito, esa hemorragia va a generar fibrosis y va a generar un fallo de la cirugía. Entonces, cuando el paciente esté bajo anticoagulación, algunos optan por suspender estos medicamentos de forma pues segura y otros optan por continuar con ellos. No hay como un comportamiento claro o no definen, no hacen una recomendación final, pero continuar o suspenderlos es como una decisión muy individual del cirujano. ¿Qué pasa con la antiagregación? La antiagregación en estos casos genera un riesgo de complicaciones hemorrágicas leves, hematomas subconjuntivales, se ha escrito también IFEMAS, pero no hemorragias mayores, pues como las supracoroidales que se presentarían con anticoagulación. El ASA se ha asociado al desarrollo de IFEMA en un porcentaje muy alto, pero no afecta al pronóstico. Y la warfarina sí se ha asociado no solo a IFEMA,
sino a falla en la trabeculectomía, mayor riesgo de glaucoma, y debería considerarse en estos pacientes mirar si necesitan terapia puente y suspender la medicación. ¿Qué pasa con los antiplaquetarios? Descontinuar la aspirina y el clopidogrel cuando lo estén usando para nada. Para nada es prevención primaria. Cuando es el gordo diabético hipertenso, que se lo está tomando. Pero se deben continuar si el paciente tuvo un evento trombótico cardíaco o vascular, pues en general. Y cuando están en terapia dual, el clopidogrel y la aspirina, recuerden siempre suspender. La que se queda siempre es la aspirina. En cirugía oculoplástica y de órbita, la incidencia de los sangrados severos que alteren el pronóstico quirúrgico es muy baja, es del 0.4%. Se han dividido los procedimientos como para facilitar un poquito la clasificación en anteriores al septum y posteriores al septum. Entonces los anteriores son los de menor riesgo de sangrado o de sangrado menor. Y en eso no habría que suspender ninguno de los medicamentos. Y los procedimientos posteriores pueden generar hemorragias, aunque bajo, que potencialmente afecten la visión. Ni hablar de la vía lagrimal, el riesgo de epíxtasis es muy alto. Y en estos pacientes se deberían suspender los antitrombóticos. Antitrombóticos, entiéndase las dos familias, antiagregantes y anticoagulantes. Entonces, blefaroplastia, vía lagrimal, cirugía de órbita, debería suspenderse. Cuando hablamos de anticoagulantes, recordemos que también están los nuevos, los directos. Cuando se suspendan, que se deben suspender, no se deberían reiniciar pronto en procedimientos que fueron de alto riesgo, porque estos medicamentos actúan muy rápido. En 12 horas ya está empezando el efecto nuevamente. Deberían pensarse en qué momento, dependiendo del comportamiento hemorrágico durante hemorrágico quirúrgico, durante la intervención, si al día siguiente está listo o si al segundo día estaría listo. Incluso se ha reportado el inicio de estos medicamentos hasta 3 días después de la intervención. Otra vez aquí, sobre todo en oculoplastia, es como, no sé, estos pacientes que vienen a oculoplástica me parece que son como más complejitos, porque hay que balancear demasiado el riesgo de sangrado versus el riesgo de tromboembolia. Se deben discutir otras alternativas en este tipo de pacientes de alto riesgo. Unas alternativas que probablemente no sean las ideales, pero que pueden ofrecer una mejoría de los síntomas siempre que se pueda, que sean menos invasivas, o posponer la intervención. El problema es que posponer la intervención hasta cuándo en un paciente que va a seguir siendo el mismo viejito enfermo, ¿cierto? Y hay que recordar que no se pueden descontinuar sin consultar al médico tratante. ¿Por qué? Porque va a ser una cirugía en la que vamos a tener las dos cosas, un riesgo trombótico elevado en pacientes pues, que reúnan todas las características, pero un riesgo de sangrado elevado también. Entonces el balance es aún más complicado. Cirugía de córnea. No había mucha información, pero dicen que aunque las complicaciones hemorrágicas son muy raras, pueden ser devastadoras. ¿Por qué? Porque en la cirugía de córnea hay cambios abruptos de presión que pueden generar descompresiones y pueden causar hematomas coroideos como el expulsivo o supracoroideos, y deberíamos considerar en estos pacientes la suspensión de estos medicamentos. Pero no hay estudios que describan cómo se comportan los antitrombóticos, o sea, las dos familias, en este tipo de intervención. ¿Qué deberíamos hacer? Lo que recomiendan en todas las cirugías de oftalmo: suspender los antiplaquetarios cuando sea posible, cuando estén en terapia dual, usar uno de ellos, y en los pacientes anticoagulados, mirar si es necesario usar terapia puente o si vamos a hacer la intervención con la warfarina en un INR terapéutico. De los anticoagulantes directos igual, hacer suspensión, no hay evidencia sobre el comportamiento de cirugía en esto. Lista de medicamentos, no es tan difícil. Aspirina, no quiten la aspirina otra vez, no la quiten por favor. Clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, warfarina, rivaroxaban, apixaban y dabigatran.
imploramos, no solo nosotros como grupo de anestesia, sino todos los anestesiólogos que tenemos en los hombros la responsabilidad de mirar todas estas benditas tablas, de hacer, eso parece un matemático, bajando esas tablas y haciéndole el cálculo a los pacientes y llevándoselos ellos pensando si ese paciente es o no candidato para la suspensión. Absténganse, por favor, de suspender cualquiera de estos medicamentos. Las secretarias tienen prohibido dar estas indicaciones. Por favor. ¿Qué pasa? A nosotros nos llega mínimo 1 o 2 veces a la semana que hacemos la consulta pacientes con medicamentos suspendidos. Ay, es que la secretaria me dijo que había que suspender en un papel que me dio asa, chuchu, rara, una semana antes de la intervención. Y un paciente que se infartó hace 6 meses, o un paciente con una enfermedad coronaria tan severa que ni siquiera le quitaron la terapia dual, a pesar de haber pasado el año de la intervención. Lastimosamente, tenemos que confesarles que nosotros anotamos en nuestra historia clínica paciente que suspende ASA por clopidogrel, por rivaroxaban, por orden de la secretaria, por orden del cirujano, porque las implicaciones de esa suspensión ya saben cuáles son. La calaverita que les mostré con la balanza, la muestra. Las implicaciones son severísimas, mortales y legales. Entonces, por favor, la próxima vez que lo vayan a hacer, piensen qué puede suceder. Nosotros calculamos que menos de un 5% de los pacientes que en total nosotros atendemos usan uno de estos medicamentos. ¿Qué deberíamos hacer como grupo, como matrimonio, cirujanos y anestesiólogos? Ustedes son los primeros que ven los pacientes. Ustedes son los primeros que les preguntan a los pacientes qué enfermedades sufren, qué medicamentos sufren. No tienen que ir al detalle de la enfermedad coronaria, el evento tromboembólico pulmonar. Usado estos medicamentos que están acá. Díganle a su secretaria que por favor se comunique con anestesia para que en lo posible anestesia vea a ese paciente una semana antes de la intervención. Una semana, ¿por qué? Porque todo eso más o menos hay que quitarlo en una semana, 5 días, 3 días. La vida media de las plaquetas y si tenemos unos días extra para calcular qué vamos a hacer con los anticoagulantes directos, mejor. Y por favor, confíen en las decisiones de nosotros. Nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y nuestro objetivo es la seguridad del paciente y el éxito de la intervención. No es cancelar procedimientos, no es llevar un paciente a toda costa, es hacer las cosas lo mejor posible. ¿Listo? Lady, muchas gracias por la intervención, muy completa. Yo creo que en el chat no tenemos ninguna pregunta porque efectivamente abarcaste como todas las diferentes cirugías y con estas guías, a pesar de que en algunos casos como la cirugía de córnea no hay tantos estudios, nos queda muy claro como todo lo que en este momento debe considerarse. Y creo pues que la anotación más importante es una comunicación entre los anestesiólogos y los cirujanos y también pues como migrar mucho pues como al tipo de pacientes que se puedan manejar con anestesia intracameral, obviamente conociendo que nuestra población no es una población que toda se pueda manejar pues como decir de una manera específica porque tenemos pues en cuenta que hay algunos pacientes que por su condición de educación no colaboren en las cirugías, entonces esto es como un acuerdo entre todos. A mí me funciona particularmente mucho esto que tú nos dices de mandar el paciente una semana antes. Entonces yo pongo una notica en el plan paciente pendiente de cirugía de catarata, para clínicos, exámenes prequirúrgicos, tales exámenes, y pongo ahí como la anotación, el paciente debe ser visto por anestesia una semana antes para que a mí me recuerde cuando yo estoy escogiendo la biometría y para que la secretaria tenga también en cuenta que no es un día antes, sino una semana antes que esos pacientes deben ser evaluados. Nos mandan las felicitaciones por acá en el chat de una conferencia muy buena. No hay pues como ninguna pregunta.
Nos dice Rafael que en la clínica tenemos a la internista, la doctora Glenis Porras, que es experta en anticoagulación por si hay dudas para reforzar decisiones. En bléfaro superior se puede tocar el orbicular y solo coagular la grasa sin resecar, sobre todo la media. En la inferior solamente coagular. Yo creo que ese es el doctor Rafael Arango, ¿cierto? Doctor, ¿quiere abrir su micrófono para hacernos alguna anotación? Sí, porque nos escribe aquí el doctor Rafael Arango. En bléfaro superior se puede no tocar el orbicular y solo coagular la grasa sin resecar, sobre todo la grasa medial. En la bléfaro inferior solo coagular. Entonces, hacer vía posterior. Paula, ¿nos colaboras, por favor? Sí, te estamos escuchando, ahora sí. Lady, felicitaciones, muy buena charla. Pero pues los mensajes que dejaste en esa última filmina son los más importantes. Pienso que la modificación de la técnica quirúrgica pues en plástica es fundamental, porque hay pacientes que sí se pueden operar, como decías, con un resultado pues menos espectacular, pero que puede satisfacer al paciente si uno le explica bien pues los alcances de la nueva técnica y que el riesgo pues del sangrado, digo, de la trombosis o el fenómeno tromboembólico, en fin, sea cardiovascular o cerebrovascular, pues es mucho menor y muchas pacientes lo pueden aceptar. En la vía lagrimal, pues sobre todo en dacrio, se puede hacer en pacientes que tengan infección, se puede hacer dacriocistectomía, o sea, sacar el saco lagrimal por vía anterior, teniendo precaución de no cortar el orbicular, sino divulsionar las fibras y extirpar el saco in toto, pues completamente. Eso quita la infección, pero no quita el lagrimeo. Hay pacientes que pueden beneficiarse de eso si se han hecho dacriocistitis a repetición, con celulitis orbitaria, y son viejitos anticoagulados, que a pesar del viejito pasar ahora con ese saco lagrimal fistulizándose y eso, esa pues es una opción quirúrgica válida, sin tener que meterse a la nariz. Eso es una opción pues en dacrio, ¿no? Muchas gracias, Rafa, por tu intervención muy completa. Nos pregunta Lady Luis Escalona si entonces aconsejas en el bloqueo perivulvar en pacientes tomando warfarina que van a ser intervenidos para cirugía de catarata si no se puede suspender hacer el bloqueo. Sí, claro. De hecho, la literatura ahí sí es como muy clara. La warfarina, mientras tenga unos INRs terapéuticos, no contraindica la anestesia perivulvar. Y eso lo hemos hecho nosotros en la clínica desde siempre. Desde que yo era residente de oftalmología, se ha hecho esa práctica y se hace de forma muy segura. Eso no quiere decir que nosotros bloqueemos sin miedo, pues porque de todo hay que decirlo. Cuando uno lee paciente anticoagulado y NR bien, yo les confieso que yo me echo la bendición y digo, Dios, por favor, que todo salga bien, que no hagamos un hematoma, pues porque puede pasar, ¿cierto? Pero no nos ha sucedido. Las complicaciones hemorrágicas o los retrovulvares que se han tenido en la clínica no han sido en pacientes anticoagulados con warfarina. De hecho, tampoco han sido en pacientes que recibían anticoagulantes. Algunos de ellos recibían ASA y definitivamente puede ser un 0.35 o 0.44% de pacientes que lo pueden hacer de forma aleatoria, pero se hace, se puede hacer. Perfecto, súper clara la respuesta. Y nos completa aquí en el chat el doctor Rafael Arango. Entonces, se puede hacer vía posterior, que da mínimo o nada de sangrado, pues no todos los casos obviamente se pueden manejar pues por vía posterior, pero entonces nos hace esa anotación. Yo Entonces, quiero Lady, decir algo cuéntanos. adicional, y es que Sí, claro. nosotros como anestesiólogos en la consulta preanestésica nos apoyamos mucho en los cirujanos, ¿cierto? Cuando tenemos un caso particular de antiagregantes tipo aspirina, eh, Sí. en una aspirina que no se debe suspender por el riesgo del paciente, nos comunicamos con el cirujano por WhatsApp, le llamamos doctor, y el doctor Rafael pues es testigo que lo secamos. Doctor, paciente, para esta cirugía. No te preocupes, yo no sé, técnica quirúrgica, yo no sé si la forma en la que él va a acceder va a ser de menor riesgo o de mayor riesgo, pero en muchos casos ellos nos dicen, dale, no hay problema, no lo tienes que suspender. Y colocamos, se comenta con cirujano,
y nos vamos de forma tranquila con ese paciente a esa intervención. Hay otros tipos de intervenciones en los que definitivamente los cirujanos nos dicen no se puede hacer así, postergado el procedimiento y pues ya nos toca reformular lo que vamos a hacer con él. Pero nosotros nos apoyamos mucho en el cirujano a la hora de definir si vamos a cirugía o no con un medicamento que no se puede suspender. Muchas gracias. Yo pienso que si el énfasis es en la comunicación, la última anotación que nos hace el doctor Rafael es que en los injertos de piel se puede dejar capitonaje y hacer microperforaciones al injerto. Y te invitamos a todos los que están todavía conectados que nos evalúen para poder tener retroalimentación de nuestras conferencias a través del link que les estamos poniendo en el chat. Muchas gracias a todos por la participación. Esta es la penúltima conferencia de los ciclos que realizamos cada jueves en la noche y vamos a hacer una conferencia estrella que es este sábado a las 8:30 y es una conferencia sobre color que empieza desde la neurooftalmología, luego pasa por baja visión y una persona experta en salud ocupacional y termina por un abordaje ya desde el arte con la doctora Catalina Montoya. Están todos invitados el sábado próximo 27 a las 8:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana. De nuevo, muchísimas gracias, Lady. Tu conferencia estuvo muy completa y a todos muchas gracias por haber participado en otra más de nuestras conferencias de la Clínica San Diego. Buenas noches a Con todos. Mil mucho gracias. gusto, feliz noche a todos, hasta luego.